Viajar es imprescindible y la sed de viaje un síntoma neto de inteligencia. Enrique Jardiel Poncela. Nuevo día, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas y nuevas oportunidades. El día 2 de nuestra gira Sierra Centro inicia al despertar de un confortable descanso en la grandiosa hostería Alpaca Quilotoa. Es momento de bajar al comedor, donde nos servirán un delicioso desayuno continental compuesto de ensalada de fruta, huevo, pan, yogurt, cereales, té, café o leche. Una vez que nos hayamos alimentado correctamente y recargado nuestro cuerpo de energía, es hora de prepararnos para ir a nuestro primer destino, en donde ya con fuerzas realizaremos trekking por el sendero que nos conducirá hasta la laguna Quilotoa. La laguna Quilotoa se encuentra ubicada en el cráter del volcán Quilotoa. Es una de las 15 lagunas de origen volcánico más hermosas del mundo, con una temperatura promedio de 3 a 15 grados centígrados. Su diámetro es de casi 9 kilómetros y tiene una profundidad de 250 metros, producto de un colapso ocurrido hace unos 800 años. Gracias a los minerales que posee, la laguna tiene un tono verdoso azulado, rodeada de bellos parajes. Aquí podemos alquilar caballos o transporte acuático como kayaks y botes. Después de haber admirado la belleza natural de nuestro país, es hora de ascender por el único camino que nos llevará de vuelta a la hostería Alpaca Quilotoa, en donde realizaremos el check-out y estaremos listos para partir a nuestro siguiente destino. Tomaremos de retorno la vía E30, también conocida como Transversal Central con su logotipo El Papagayo, hasta encontrarnos con la vía E35 en el redondel de la Tacunga. La Panamericana nos permite pasar por varios lugares icónicos de nuestro país. Uno de ellos es Salcedo, un lugar privilegiado por encontrarse ubicado sobre los antiguos asentamientos de los panzaleos y reconocido sobre todo por tener los más deliciosos helados, que por cierto son reconocidos nacional e internacionalmente. Para llegar a nuestro destino pasaremos por Pillar. Su vocablo proviene de dos voces indígenas prequichuas, Pillaya, que significa rayo o trueno, y Arroque, que significa altar, siendo su significado el altar del dios rayo y trueno. Los atractivos turísticos son varios: turismo religioso, agroturismo, deportes extremos, entre otros. Entre sus fiestas más importantes se destaca la Diablada Pillareña, del 1 al 6 de enero. Es una de las fiestas populares del Ecuador. Nació en la época de la colonia española. Esta manifestación cultural, que en 2009 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, tal es su importancia que la elaboración de las máscaras que lo representa se ha convertido en toda una escuela artística en Pillar. Hemos llegado a nuestro lugar de visita, la Quinta Juan León Mera. Esta se encuentra ubicada en Ambato, capital de la provincia de Tungurahua. Fue declarada como Patrimonio Histórico Nacional, ya que cuenta con un maravilloso entorno botánico con 250 especies vegetales entre nativas e introducidas. Además, cuenta con 7 especies endémicas que son únicas en América. Juan León Mera nació el 28 de junio de 1832 en la ciudad de Ambato. Fue un autodidacta, pues él nunca ingresó a la escuela y sin embargo era políglota. Entre los idiomas que hablaba estaba el quichua. Además, fue el autor del himno nacional del Ecuador. Su letra es un verdadero canto de libertad y justicia, por lo que fue perseguido y criticado. Fue escritor, pintor, periodista, político y agricultor, pues varias de las especies más antiguas de la casa fueron plantadas con su propia mano. Después de tan magnífica exposición e increíble experiencia en la quinta del creador de nuestro himno nacional, nos dirigiremos al restaurante Marcelos. Marcelos es una cafetería-restaurante con más de 25 años de experiencia, un lugar tradicional para los amantes de la buena comida y café, dedicados a brindar alimentos de gran sabor elaborados con productos premium. Ahí degustaremos nuestro almuerzo, será un delicioso churrasco.
Una vez que nos hayamos deleitado con tan exquisita gastronomía, nos dirigiremos al Parque de la Familia. Este se encuentra ubicado en el sector de Palama, perteneciente a la parroquia Ambatillo, a 7 kilómetros de la vía Ambato-Quizapincha. Fue creada por el gobierno provincial de Tungurahua. En este lugar se pueden encontrar jardines, huertos frutales, una plaza cívica, una laguna con patos, juegos infantiles, además cuenta con áreas para camping y picnic. Siguiendo el recorrido, nos dirigimos a la casa de Juan Montalvo, uno de los sitios más importantes de la ciudad de Ambato. Es considerado como Patrimonio Cultural de la Nación. La casa de Juan Montalvo es un sitio referencial, puesto que en ella habitó el insigne escritor ecuatoriano Juan Montalvo. La misma data de 1827. Ha sido convertida en un museo que tiene 7 salas, donde se expone en orden cronológico la vida y obra del escritor. Desde el interior del museo es posible acceder al mausoleo, construcción que se asemeja a un altar griego, edificada en 1932, donde reposa el cuerpo embalsamado del ilustre ambateño. Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, conocida nacionalmente como la ciudad de las flores y las frutas, o también cuna de los 3 Juanes, apelativos ganados dignamente tanto por su cultura como por sus tradiciones. Una ciudad llena de historia y maravillas, imposible de pasar por alto. Es por ello que realizaremos un City by Night, en el cual conoceremos varios lugares importantes. Parque 12 de noviembre. Este parque conmemora la independencia de la ciudad de Ambato en el año de 1820. Antiguamente tenía la función del centro de comercio de la ciudad, ya que la estación del ferrocarril se encontraba justo enfrente. Sin embargo, al desaparecer todo el comercio desapareció también. En la actualidad, en el centro del parque se encuentra una columna grecorromana sobre un espejo de agua junto a otros pilones a sus costados que juntos forman el Faro de la Libertad. Además, se puede observar diferentes placas conmemorativas de aquellos ambateños que dieron su vida por la libertad de la patria. Catedral de Ambato. Es considerada como una de las edificaciones más representativas de la ciudad. Fue construida en el año 1950, tras el daño que sufrió la iglesia matriz en 1949. Fue un 12 de diciembre de 1954 que el gobierno de Juan Velasco Ibarra finalmente realizó la inauguración de la catedral. La Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Elevación cuenta con un estilo propio y diferente al de las iglesias que existen en el país. Esta tiene un estilo moderno y en su construcción se utilizaron materiales como el mármol y el vidrio, que le dan una imagen vanguardista diferente a las demás. En la catedral se lleva a cabo la misa en agradecimiento a la prosperidad que tiene Ambato. Se representa con flores, frutas y pan, el primer sábado de carnaval, y esto es lo que da inicio a las festividades que se realizan en esta bella ciudad. Casa de Juan Benigno Vela. Se trata de un museo en honor al ilustre personaje ambateño, el cual se encuentra ubicado en las calles Rocafuerte y Castillo. Juan Benigno Vela nació en el año 1843 y murió a sus 33 años a causa de una enfermedad llamada tifus en el año de 1920. En el museo se puede apreciar varias de sus pertenencias y obras literarias, las cuales realizó a lo largo de su trayectoria como escritor, político, periodista y abogado. El mismo que impregnó con su puño y letra las injusticias realizadas por los gobiernos de Veintimilla y Gabriel García Moreno. Por estas mismas razones, él fue exiliado, perseguido y hasta encarcelado por sus ideales de democracia y libertad para el pueblo ecuatoriano de ese entonces. La casa del ilustre cuenta con 4 habitaciones y una amplia sala donde se lleva a cabo eventos que realzan la cultura de la ciudad de Ambato. Parque Juan Montalvo. Se encuentra situado en el centro de la ciudad entre las calles Simón Bolívar, Mariano Castillo, Antonio José de Sucre y Juan Montalvo. Es el parque más representativo de Ambato. Cuenta con una extensión de 500 metros cuadrados. Este parque está rodeado por la catedral, la municipalidad de Ambato, la Casa del Portal y la Casa de Juan Montalvo. Este lugar
Fue construido en un estilo español por Pedro Durín en el año de 1905 y la construcción fue llevada a cabo por Alfonso Troy, en donde antes se encontraba la Plaza Matriz. Sin embargo, fue inaugurado en el gobierno de Eloy Alfaro en el año de 1911. En el centro del parque se encuentra el monumento a Juan Montalvo, hecho de bronce sobre un pedestal de mármol. Este fue diseñado por Pietro Caputo. A los pies de la misma se encuentra la estatua de Montalvo, tallada en el mismo material del pedestal. Este monumento representa la lucha del Cervantes de América contra las injusticias que se realizan en los gobiernos de su época. Al mismo tiempo, representa su ideal liberal y revolucionario. Después de un día lleno de experiencias, vivencias y aprendizajes, hemos llegado al lugar en donde pasaremos la noche, el Hotel Sena. Este hotel se encuentra en Ambato, en la avenida Rumiñahui y avenida Atahualpa. Ofrece alojamiento de 3 estrellas con balcón privado. Las habitaciones del hotel están equipadas con zona de estar, televisión de pantalla plana con canales vía satélite y baño privado con secador de pelo y ducha. Todos los alojamientos incluyen armario. Una vez realizado el check-in, podremos disfrutar de la cena. En esta ocasión será una exquisita sopa de quinoa, carne asada con papas fritas y ensalada, acompañados de una deliciosa agua de Jamaica. Luego de haber degustado nuestra maravillosa cena, realizaremos la evaluación y bitácoras correspondientes. Y así culmina el segundo día de nuestra gira Sierra Centro. Ahora podremos ir a descansar y prepararnos con la mejor actitud para la aventura de mañana.